escuchado el parecer de muchos hermanos nuestros en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Los inscribimos en el catálogo de los santos y establecemos que sean devotamente honrados como tales en toda la Iglesia. Bueno, pues este es un momento de lo que se vivió este fin de semana en esta doble canonización de Francisco en torno a los dos papas que han hecho santos. Estamos hablando de Juan Pablo II y Juan XXIII. Gracias a Roberto Blancarte, que es uno de los expertos más importantes en México, desde luego, sobre el tema de la religión, la laicidad, los temas relacionados con el asunto. Y bueno, Roberto, gracias por estar aquí nuevamente en esta ocasión. Gracias por permitirnos escucharte. En este momento hemos podido hablar contigo en diferentes ocasiones y siempre te lo agradecemos, pero este es un momento especialmente importante. Ha habido una cobertura muy amplia del tema de esta canonización de los dos papas, pero hace falta esta mirada crítica, esta mirada analítica de expertos como tú, que tienen que decir cosas. Cuéntame, ¿qué se puede analizar y ver de esta, primero, doble canonización? Empecemos por eso. ¿Por qué dos? ¿Por qué estos dos? Sí. Bueno, yo creo que este es un movimiento político del Papa Francisco, porque hay que entender que las canonizaciones no se dan de manera automática. Se dan porque hay grupos que empujan una determinada canonización y detienen a otras. Voy a dar un ejemplo. Monseñor Óscar Arnulfo Romero tiene un proceso de beatificación primero, pues que ha sido detenido durante muchos años. ¿Por qué? Porque hay grupos conservadores en el propio Salvador y luego obviamente en la curia romana, en el Vaticano, que no están muy interesados en que se avance ese proceso de beatificación, no lo quieren tener como modelo, como ejemplo. Entonces, en el caso de Juan Pablo II, lo que sucedió es que desde un principio dicen que la gente empezó a pedir que se canonizara, que lo hicieran santo rápidamente. Santo súbito. El famoso santo súbito. Bueno, el santo súbito no sé quién lo comenzó, no sé si realmente existió, pero son esos como los grandes mítines donde dicen que alguien pidió que se hiciera, pero realmente no está muy claro. Pero en todo caso, bueno, asumamos que hay un clamor popular y comienza el proceso y se empieza a acelerar incluso por encima de los propios requerimientos y cánones establecidos por la Iglesia Católica, y se hace en un tiempo récord mucho más rápido de lo que se permite, porque casi siempre se deja un espacio de reflexión, de tranquilidad, de objetividad, pues para que se vean los pros y contras. Aquí no, ¿Que aquí dura normalmente cuánto? Pues más de 20 años por lo menos. En algunos casos se ha reducido un poco. Hay una tendencia a que cada vez sea más rápido. Eso quizás es parte de nuestra modernidad y contemporaneidad, en donde queremos que todo sea ya rápido. Entonces no queremos un santo para el siguiente siglo, sino ya lo queremos ahorita, sobre todo si lo conocimos, ¿no? Yo creo que hay eso. Entonces, bueno, se empiezan a brincar de alguna manera los requerimientos, cosa que ya había hecho el propio Juan Pablo II, porque Juan Pablo II empezó esto que en su momento, en su pontificado, le dijeron que era una fábrica de santos, porque él estaba lanzando y lanzando casos para que se beatificaran, y así se hicieron beatificados y canonizados muchísimas personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se reduce, obviamente, si uno empieza a beatificar y a canonizar a cientos, pues obviamente empiezan a reducirse los requisitos y los requerimientos. Pues aquel famoso papel del abogado del diablo, que era el que revisaba el caso y que le veía hasta el último asunto porque quería ver que realmente estuviera impecable, pues aquí ya como que desmereció, porque ya ese papel pues no puede ser, digamos, el mismo si está uno apurado en que salga y hay presiones para que salga, ¿no? Entonces eso es lo que empezó a suceder, producto, fíjate, desde lo que estaba haciendo el propio Juan Pablo II durante su pontificado. Él es, digamos, de alguna manera un producto de lo que él comenzó. Yo creo que procesos. Así es, acelerar procesos y disminuir requerimientos, digamos, porque obviamente si se aceleran y se multiplican, pues ya no se puede hacer igual.
de serio, digamos. Yo creo que el Papa Francisco se encuentra con un hecho consumado, que ya está prácticamente la canonización, y entonces él dice, bueno, vamos a equilibrar esto, y propone que también sea canonizado Juan 23, a quien le falta un milagro, pero no importa, porque pues ya que estamos en eso, el Papa también puede hacer que se brinque ese requerimiento. Y lo que el Papa hace allí es un juego de equilibrio político, en donde si las fuerzas más conservadoras están empujando la candidatura de Juan Pablo II, bueno, él dice, pues también pongamos a Juan 23, que fue un papa abierto al mundo, fue un papa ecuménico y abierto al diálogo con los no cristianos, con los no creyentes, y tiene sus propias virtudes, y además es más o menos querido por los propios católicos progresistas. Así que es un juego de muchos equilibrios políticos, ¿no? De equilibrio político que es el de la doble canonización. Desde luego, el contraste entre los dos papas es interesante. ¿Cómo definirías a un papa y a otro papa y la esencia misma del juego político de Francisco? Es decir, contrastar, colocar a estos dos personajes que representan cosas distintas a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. ¿Cómo es uno y cómo es el otro? Mira, Juan 23 era un papa que le dicen el papa bueno, ¿no? Entonces, lo cual siempre lo hace uno pensar sobre pues, si era el papa bueno, cómo eran los otros, ¿verdad? Pero bueno, que tenía esa fama de un hombre de buen semblante, bonachón, abierto. Había estado, es de esos papas que ha habido muchos, sobre todo en el siglo XX hubo muchos papas que son más bien, que surgieron de las propias fuerzas, del cuerpo diplomático de la Santa Sede. Es decir, de la burocracia de la Secretaría de Estado. Digamos, Pablo VI, Pío XI, Pío XII, todos ellos eran miembros de la burocracia del Vaticano. Personas que fueron nuncios en lugares importantes. Los Juan 23, donde fue nuncio en Bulgaria, a donde el catolicismo no es mayoritario, sino la Iglesia Ortodoxa. Fue nuncio en Turquía, que es un país islámico, aunque en un proceso muy fuerte de laicización de las instituciones públicas que encabezó Kemal Atatürk en el siglo XX en Turquía, y que laicizó a ese país. Y luego fue a Francia ya en la posguerra, un país también pues católico, pero al mismo tiempo muy laico, muy secularizado. Entonces era un diplomático, un hombre de iglesia, pero que al mismo tiempo acostumbrado a dialogar con gente que no era necesariamente católica, acostumbrado a vivir en países donde no había necesariamente esa mayoría católica. Y por el contrario, ves la experiencia de Juan Pablo II, que es un hombre que surge de la opresión de regímenes a su natal Polonia. Tanto el régimen nazi que invadió Polonia, como el régimen soviético ruso que invadió Polonia también, y que prácticamente desaparecieron al país. El país además no existió durante todo el siglo XIX como tal, hay que recordar. Entonces, digamos que él es un polaco nacionalista, ¿no? Y es más polaco que nada, aunque aquí quisiéramos que fuera mexicano, pero la verdad es que es un polaco. Y es un polaco que vivió a los regímenes totalitarios y es, por lo tanto, un arzobispo en Cracovia y luego un papa que lucha contra estos regímenes secularizantes que él ve como el mayor peligro para el mundo, ¿no? Y de ahí que en su pontificado también haya luchado, en primer lugar, contra, obviamente, los regímenes soviéticos, y luego contra toda aquella modernidad y aquellas libertades que le parecían también peligrosas. Entonces vemos dos modelos completamente distintos, ¿no? Tenemos un hombre acostumbrado a tratar con los otros, distintos, abierto, acostumbrado, y tan abierto que hizo un concilio, que fue el Gran Concilio Vaticano II, y en donde hizo encíclicas en donde él se abría a los hombres de buena voluntad, fueran o no cristianos, fueran o no creyentes, frente a otro que es más bien un hombre temeroso, a la defensiva, temeroso de ese estado secular que le parece el mayor peligro para el cristianismo. Y entonces obviamente pues son
modelos muy distintos. De alto contraste, y bueno, desde luego Juan Pablo II, déjame hacer una pausa con ese papel histórico que jugó en el fin de la Guerra Fría, en la caída del muro de Berlín, en todo lo que ocurrió en su propio país, en Polonia, desde luego con Lech Walesa, y esos momentos históricos que van de la mano de la biografía de Juan Pablo II también, en esta revisión de estos dos papas que han sido convertidos en santos este fin de semana. Bueno, regresamos con Roberto Blancarte, te escuchamos con mucho interés, Roberto, sobre tu análisis de por qué esta canonización doble de Francisco, bueno, para Juan Pablo II y para Juan XXIII este fin de semana. No tenemos demasiados minutos, tristemente. Déjame ir a uno de los grandes temas, desde luego, que acompaña esto que es polémico. La parte polémica en el caso de Juan Pablo II, desde luego, tiene que ver con el asunto de la pederastia clerical. Esta canonización viene antecedida de muchas cosas, pero una en particular. El informe, el examen al que fue sometido el Vaticano en Naciones Unidas, en el Comité de los Derechos del Niño, estos 18 expertos, que no es que dijeran algo que no se hubiera dicho, pero lo dicen los expertos de Naciones Unidas en una situación que no se había visto nunca, del Vaticano rindiendo cuentas o tratando de rendir cuentas sobre el tema de la pederastia clerical. Lo que ahí se mostró fue el comportamiento institucional de encubrimiento a las acciones de pederastia clerical que masivamente se han dado en los últimos años en el marco de la propia Iglesia Católica o de miembros de la Iglesia Católica que han atentado contra personas. Ese referente inmediato es el que traemos a cuento para plantear: ¿santo Juan Pablo II? ¿Santo con esa circunstancia de tal magnitud histórica y global? Sí, lo que pasa es que, bueno, hay dos cosas. Obviamente, uno de los problemas de querer acelerar ese proceso de canonización o de santificación, digamos, para llamarlo comúnmente, es que, siendo tan reciente, muchos de los críticos o de las víctimas, de los que sufrieron de su, digamos, omisiones, pongámoslos en el mejor de los casos, de las acciones de Juan Pablo II, están todavía vivos y obviamente no les gusta nada que haya sido canonizado. Si yo fui una víctima, pues, y veo ese proceso de canonización, pues obviamente me brinca. Y uno dice, ¿cómo pueden hacer santo a una persona que dejó de hacer lo que tenía que hacer institucionalmente, siendo la cabeza de la Iglesia Católica, para evitar todo lo que nos pasó a nosotros como víctimas, dirán algunos, ¿no? Y yo creo que eso es un producto indeseado, obviamente, de aquellos que aceleraron el proceso, pero que ahora van a tener que lidiar con él, porque obviamente el proceso de canonización se da con esta mancha de que no se puede quitar, ¿no? Ahora, hay que entender que muchos santos de la Iglesia no eran tan santos como uno quisiera verlos, digamos, no eran tan puros. Bueno, no perfectos, dijo Lombardi. Ya no digamos perfectos, sino que hay que entender cómo se movían y en su contexto histórico lo que hicieron, ¿no? Es decir, hay los santos que fueron mártires del Imperio Romano, que fueron perseguidos y los martirizaron y se los comieron los leones. Muy bien, nadie tiene nada en contra de ellos. Pero luego, cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos y comenzaron a ser perseguidores, las cosas cambiaron. Y en la Edad Media muchos de los santos eran perseguidores. Por ejemplo, Santo Domingo, fundador de la Orden de los Dominicos, que es muy importante y que ahora hace cosas maravillosas y muy buenas, pues andaba persiguiendo herejes. Pero no creas que eran herejes musulmanes, no, eran, digamos, gente que no estaba de acuerdo, cristianos que tenían otras posturas en el sur de Francia, en el norte de Italia. Digo esto nomás un poco como para que nos quitemos la idea de que los santos es gente pura. No, santos son gente que en su momento la Iglesia quiso poner como modelo. Y eso quiere decir que la institución cambia de idea de lo que debe de ser el modelo que nos quiere presentar. Y muchas veces el modelo fue un perseguidor durante muchas épocas. Y ahora el modelo es un conservador
en algunos casos. Son dos modelos. Y en este caso, claro, nos presentaron dos modelos porque el elija... Papa Francisco quiso equilibrar, pero digamos que el modelo de Juan Pablo II no es necesariamente el más bonito, digamos, para todas aquellas víctimas de la pederastia, ¿no? Eso, digamos, contextualizado. Obviamente, se quisieron defender, quisieron decir que no sabía nada, pero ya otros tuvieron que salir a decir, no, sí sabía, porque es obvio y es, digamos, público que le habían entregado documentos que durante muchos años se ya supo. No se puede negar. Mira, yo trabajaba en el Vaticano, en la Embajada de México ante el Vaticano, ante la Santa Sede, en 1997, y ya desde ahí empezaron a salir artículos y se hizo público lo de Marcial Maciel, que no se puede decir que el Papa no sabía, que no quiso creer lo que se dijo, bueno, eso es otra cosa como mucha gente, pero eso no le quita responsabilidad, obviamente. Y eso, pues ahí va a ir el santo junto con todo. Ese es el punto. Afortunadamente los cristianos, los católicos en particular, pues obviamente tienen más de 1000 santos a quien rezarle, y este es uno más, digamos, ¿no? Obviamente es parte, digamos, de esa... Uno más es un decir. Así es. Dos más, digamos. Uno más es un decir, dos más, pero uno más en el caso de Juan Pablo II no es una cosa cualquiera, desde luego. Y la pregunta que queda flotando es, ¿cuál de los dos modelos a seguir, el que Francisco, el actual Papa, está subrayando como el modelo a seguir, en todo caso, cuando él mismo, aunque ciertamente no ha contestado en lo personal el informe de las Naciones Unidas como el más acabado que hay al respecto, sí lanzó un mensaje de que tengo que pedir perdón, y pidió perdón a nombre de la iglesia que representa por los enormes casos de pederastia clerical que hay en el mundo. Entonces, ¿y cuál es el modelo de Francisco? Después de la pausa te pregunto si lo sabes. Volvemos. Estamos en la parte final de esta conversación. Bueno, veníamos de escuchar tu análisis sobre la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII. Aquí tenemos a dos santos, dos modelos, dos figuras altamente contrastantes, una situación que marca seriamente a la Iglesia Católica de los tiempos modernos, que es el tema de su comportamiento institucional y la pederastia clerical. Si cabe preguntar, Francisco, ¿qué modelo resalta? ¿Cuál es el modelo de Francisco como el Papa actual? Bueno, está por verse, pero ciertamente ese equilibrio que buscó ya nos da una señal. Yo en lo personal creo que el Papa Francisco se identifica más con Juan XXIII. ¿Por qué? Porque... le hubiera dado centralidad a Juan Pablo si no fuera así. Así es, si lo hubiera dejado que tuviera todo el circo para él solo, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que yo creo que el Papa Francisco se identifica más con Juan XXIII porque Juan XXIII tuvo un pontificado mucho más abierto, mucho más compasivo y mucho más reformador. Juan XXIII lanzó el Concilio Vaticano II y desde la perspectiva de muchos especialistas, Juan Pablo II retrocedió respecto a las visiones del propio Concilio Vaticano II en términos de la apertura, pero obviamente se encuentra con un hecho consumado prácticamente, que ya hay grupos que empujaron lo suficiente esa canonización de Juan Pablo II y bueno, lo único que le queda es relativizarla, ¿no? Relativizarla. ¿Estaba en sus posibilidades retrasar el proceso, ampliar un plazo para evaluar la canonización de Juan Pablo II? ¿Tuvo esa ventana de oportunidad? Sí, yo creo que la pudo hacer, pero tenía un costo político. Acuérdate que estamos hablando de movimientos políticos. Entonces él dice, en lugar de frenar esto, mejor lo equilibro y así ya aquello se presenta mejor. Y los grupos conservadores que están insistiendo tanto con este personaje, pues que les parece un modelo a seguir, bueno, pues está bien que lo sigan, yo les voy a presentar otro también. Tú, junto con otros, has empujado a lo que finalmente sucedió, que por primera vez el Vaticano tuvo que recibir un informe, un conjunto de recomendaciones muy específicas que como nunca se expusieron hace algunas semanas. Francisco está frente a una gran responsabilidad histórica porque ya es el Vaticano y Naciones Unidas, el Vaticano y su institucionalidad a la par de otras naciones. ¿Qué debería hacer Francisco? Bueno, yo creo que él va a tener que asumir de mayor manera esas recomendaciones. Yo creo que probablemente se está
dando un tiempo para lidiar con el asunto, porque obviamente esas recomendaciones, hay sectores fuertes, importantes dentro del Vaticano que les pareció un escándalo que alguien se atreviera a recomendarles una política más decente, digamos, respecto a su tratamiento con los niños, ¿no? Entregar a los pederastas. Entregar a los pederastas o dejar de hacer lo que durante muchos años hicieron, que era nada más mover al pederasta de un lado para otro y sin siquiera avisarle al otro obispo que el señor traía problemas, lo cual obviamente generó muchísimas más víctimas, ¿no? Pero también cuestiones que en esas recomendaciones son muy amplias, son múltiples y que van más allá de esa medida, ¿no? Hay, por ejemplo, recomendaciones como que dejen de tener registrados a ciertas personas como bastardos, ¿no? Cosas así que obviamente son violatorias de los derechos de los niños y que ya en ningún lugar pasarían como normales, pero que algunos dicen dentro de la iglesia, dentro de la curia, dicen, no, pero eso es nuestro derecho, ¿no? Eso es nuestro código de derecho canónico y nosotros hacemos lo que queremos. Ese es un poco el problema. La pregunta es, ¿puede la Santa Sede como sujeto de derecho internacional participar en una comisión de Naciones Unidas sin que luego nadie le diga nada? ¿O está sujeta, como cualquier miembro de esas comisiones, como cualquier Estado, a que pues es miembro y le van a hacer recomendaciones igual que a todo mundo y las tiene que atender? Ya no es porque quiera. Y en ese sentido hay una línea muy compleja entre lo que ellos consideran que es su doctrina inviolable y lo que son los derechos humanos de los niños, de las mujeres, etcétera, etcétera, y que ellos tienen que atender independientemente de su doctrina, ¿no? Ellos no pueden andar diciendo, por ejemplo, que la homosexualidad sigue siendo un problema cuando ya todo mundo asume que los homosexuales tienen los mismos derechos que todas las personas, que deben de tener los mismos derechos. Y sin embargo la iglesia sigue todavía con recomendaciones de que no se admitan homosexuales a los seminarios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace compatible una doctrina tan cerrada con una pretensión de participar en un conjunto de naciones que quieren mejorar los derechos humanos, ¿no? Es un poco el tema y bueno, nos falta tiempo, Roberto Blancarte, para seguir hablando. Se acabó el programa, pero seguiremos en contacto, si nos lo permites, escuchando tu análisis y tu revisión, en este caso con esta doble canonización, Juan Pablo II y Juan XXIII, este fin de semana por Francisco. Gracias, Roberto, por estar aquí para conversarlo. Gracias, hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le esperamos mañana.